Tatiana Chávez Medina. Con ustedes. Presentación de candidatos al Congreso del Frente Amplio. Muchas gracias, queridos amigos de la prensa, a los cibernautas que nos están conectando a esta transmisión en vivo a través de los medios de comunicación. Me presento y les saludo un fraterno para todo Cajamarca. Soy Tatiana Chávez, periodista de profesión y ahora candidata al Congreso de la República por el Frente Amplio. Las propuestas de nuestro partido están comprometidos con el desarrollo de Cajamarca y todo nuestro país. Por mi parte, estoy comprometida con los derechos de los jóvenes y también de las mujeres. Espero que puedan confiar en nosotros y agradecemos por todo ello, por todo el apoyo que se pueda presentar en nuestra campaña. Le doy el pase también a mis compañeros que les brindo un saludo y también un fuerte aplauso para todo eso y el Frente Amplio. Muchas gracias. Muchas gracias a la candidata por el Congreso con el número 6. Con el número 5, desde Cutervo, José Antonio Guevara Quispe, educador de profesión, líder sindical y militante del Frente Amplio, el cual no puede estar en esta mañana por motivos de salud. En la lista con el número 4, desde Jaén, está con nosotros también María Tella, joven invitada por el Frente Amplio, que también por motivos de trabajo no está en esta mañana. Desde Chota, con el número 3, José Fortunato Castillo Alba, educador de profesión, líder sindical, militante del Frente Amplio. Con el número 2, por Cajamarca, Floriolanda Quiroz Castañeda, educadora, lideresa y defensora ambiental, militante del Frente Amplio. Con ustedes en esta mañana. De la presentación de candidatos al Congreso del Frente Amplio. Escuchamos. Muy buenos días, señoras y señores. Buenos días, compañeras, compañeros. Mi nombre es Flor Quiroz. Soy profesora de educación física, deportista, fondista, con medallas. Es por eso que cuando lleguemos al Congreso defenderemos lo que es el deporte. Pero en primer lugar, muy buenos días a todas y todos, a los que están hoy presentes y a los que nos van a ver virtualmente. Muy agradecida por su presencia para que nuestras propuestas se hagan extensivas. Agradezco al compañero Marco porque realmente él es un ecologista, donde nosotras las mujeres defensoras del agua, la vida y la mamapacha vamos acorde. Es por eso que me uno al partido voluntariamente y agradezco a todos los compañeros por su apoyo y a ustedes que hacen extensivo nuestras propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. De la misma forma, con el número 1 a la lista congresal desde Cajamarca, Juan Chilón Chuquimango, indígena quechohablante, campesino y defensor medioambiental, con formación en ciencias filosóficas en el Seminario Mayor San José de Cajamarca, actualmente activista de teología de la liberación y amor a la tierra. Con ustedes, Juan Chilón. Ayukunjao, Yumbay, Campunago. Nugam Shutine Juan Chilón, por Comana Chamune. Soy Juan Chilón, buenos días a cada uno de ustedes, quechohablante, campesino, conocedor de cerca del sufrimiento, sobre todo de aquel hombre y aquella mujer que labra la tierra para poder alimentar a nuestras grandes ciudades. En ese sentido, postulamos ahora por el Frente Amplio con el número 1, porque principalmente necesitamos poner en agenda la agricultura familiar, las pequeñas y medianas empresas que tienen que ver con la agricultura, con el turismo, la ganadería, entre otros, ¿no? Y en ese sentido, apoyar también al compañero Marco, ¿no? Gracias, compañero, por estar con nosotros. Y ustedes saben que el Frente Amplio es el partido que tiene la reserva moral en nuestro país y creo que estamos a la altura para hacer de un congreso de todas las sangres y de igual manera del Ejecutivo, pues sinceramente con un Estado y apostamos por un Estado plurinacional. Muchas gracias y buenos días.
Muy bien, ha sido la presentación de los candidatos al Congreso del Señores Frente Amplio. periodistas, Indicar que hay solamente 3 vamos a tener que candidatos, presentar los que han sido al presentados candidato de manera por la presidencia de la oficial. Vamos a República escuchar en del este Frente momento las Amplio, palabras de Marco Arana, a Marco Arana candidato Segarra, presidencial sociólogo, del ex Frente sacerdote, ex congresista y actualmente candidato a la presidencia de la República. El presidente del Bicentenario. Con ustedes, Marco Arana. Autodenominado el presidente del Bicentenario. Escuchamos a Marco Arana. Muy buenos días a todos y todas ustedes, miembros de la prensa, ciudadanos, ciudadanas, que conocen que en el país, en este proceso electoral que se avecina, el 2021, en las condiciones en las que vamos, es decir, con una situación de emergencia sanitaria que ha causado decenas de miles de muertos, de personas que han perdido sus seres familiares, de millones de peruanos y peruanas que han perdido sus puestos de trabajo, en una situación en que además la corrupción sigue siendo una de las peores amenazas al desarrollo social, político, económico de nuestro país. Solo el año pasado se robaron más de 23.000 millones de soles. Recordemos que el Perú ha tenido que endeudarse para poder reunir dinero que pueda ser inyectado a las empresas, que pueda ser inyectado a la economía. Recordemos que 2 millones de peruanos y de peruanas que viven de la agricultura familiar han exigido 5.000 millones de soles para garantizar la campaña alimentaria. Si no hay alimentación, no hay salud. Sin embargo, la corrupción, según datos de la Contraloría General de la República, se robó el año pasado 23.000 millones de soles. 5.000 millones de soles es lo que piden 2 millones de peruanos que viven de la pequeña agricultura. Cada pequeño agricultor da de comer a 15 peruanos. Esta pandemia, lo hemos visto, no solamente ha encontrado un estado deficiente en los servicios de salud, hospitales que no tenían su planta de producción de oxígeno, hospitales mal equipados, médicos no adecuadamente distribuidos en el conjunto del territorio, el sistema de salud comunitario básica destrozado, con lo cual el tema preventivo no ha podido ser mucho más eficiente y por eso el Perú exhibió los mayores niveles de mortalidad frente a la pandemia a nivel mundial. Hay que recuperar entonces el derecho al agua. Sin agua no hay alimentación. Por eso es que el Frente Amplio plantea la necesidad de un gobierno que impulse una política económica en armonía con la naturaleza, respetando y gestionando adecuadamente los recursos hídricos, garantizando que podamos tener alimentación. Ustedes han visto, incluso nos tocó a nuestra región, miles de peruanos que entre haber perdido su puesto de trabajo, encontrarse frente a la situación de la pandemia, lo que tenían que hacer era migrar, regresar a sus lugares de origen, aún incluso a costa de su propio riesgo de vida. Morir por la pandemia o morir de hambre. Esa fue la alternativa que llevó a decenas de miles de peruanos y de peruanas a regresar a sus poblaciones, a sus provincias. En el Frente Amplio proponemos un gobierno con justicia ecológica, es decir, que esté garantizado un medio ambiente sano. No basta que un presidente de la República salga a decirle a la gente, lávese las manos, lave la ropa, cuando no hay agua en condiciones de calidad adecuada, cuando el agua está contaminado o cuando el agua falta. No nos olvidemos nosotros que necesitamos que en nuestro país hayan medidas que garanticen el derecho a la salud, el derecho a la educación. La educación y la salud no pueden seguir siendo mercantilizadas, son derechos, no son mercancías. Y en ese sentido hemos visto cómo los monopolios farmacéuticos, hemos visto cómo además los temas relacionados con el monopolio de oxígeno, el acaparamiento de medicamentos, el acaparamiento de oxígeno han contribuido a que esta pandemia sea mucho más mortal. Eso tiene que terminar. Y por eso el Frente Amplio
propone un conjunto de medidas que tienen que ver con no la reactivación de la economía, sino con la reorientación de la economía. La economía al servicio de la gente. No puede ser que la economía sirva para engrosar las fortunas de pocas familias de peruanos, como nos está ocurriendo actualmente. No puede ser que las enormes brechas de desigualdad, las injusticias que hay en el país, obliguen a que muchos peruanos y peruanas pobres tengan educación de mala calidad, que no tengan acceso a servicios fundamentales de salud, que no tengan acceso a servicios fundamentales de agua y saneamiento o de vivienda. Por eso en el Frente Amplio planteamos que las prioridades del desarrollo económico tienen que estar centradas en las personas, en el cuidado del medio ambiente y ciertamente en la promoción, el apoyo, el respaldo a las empresas. Y cuando hablamos de empresas en todas sus magnitudes, formas y tamaños. No puede ser que, como nos lo ha dejado la Constitución fujimorista, lo que se permita es fundamentalmente el privilegio de intereses privados por encima de intereses públicos. ¿Y eso qué implica para el Frente Amplio? Implica promover la reorientación económica sobre la base de nuestra diversificación económica. El Perú no puede seguir centrado en 3 o 4 actividades económicas como lo tenemos actualmente. Tenemos que salir del modelo primario exportador que favorece a unas pocas mineras, a unas pocas agroexportadoras y que favorece a unas pocas pesqueras o petroleras. Necesitamos en ese sentido reactivar y diversificar y reorientar nuestra economía para promover la diversificación económica de actividades en las pequeñas y medianas empresas. Eso implica inclusión financiera. No puede ser que dejemos a los pequeños y medianos empresarios a expensas del capital usurero de un pequeño grupo de bancos. Eso implica para nosotros que el Banco de la Nación tendrá que garantizar la inclusión financiera de todos los peruanos con DNI. Eso implicará para un gobierno del Frente Amplio que las cajas de ahorro, las cajas cooperativas, las cajas municipales van a tener que jugar un rol mucho más importante para mejorar la competitividad de acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas, principalmente para aquellas que trabajen sobre los temas de diversificación productiva. Y en ese sentido, nosotros consideramos que es necesario una reforma tributaria. Los que más dinero tienen deben pagar más. No es posible que el Tribunal Constitucional haya aprobado el año pasado una sentencia que demoró muchos años, por la cual debían pagar más de 14.000 millones de soles al Estado peruano, y hasta ahora las empresas, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional, se nieguen a pagar las grandes deudas que tienen con el Estado. Junto a ello, el tema de la formalización. Pero esa formalización no puede hacerse con niveles de exigencia para los pequeños y medianos empresarios que en la práctica los asfixia. En la práctica los convierte en rehenes de un sistema tributario en el que no pueden avanzar y en el que no pueden progresar. Y por eso es importante entonces una formalización que le dé más oportunidades de trabajo a los jóvenes, a los pequeños y medianos empresarios, a las diversas actividades económicas que sean más sostenibles en el país. Para ello, recuperar el derecho a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano, son fundamentales. Nosotros, como Frente Amplio, con una propuesta de gobierno ecologista, social, que defiende derechos laborales, que le dice pongámosle alto, paremos la mano para que el Estado mate a los ciudadanos que defienden sus derechos laborales. Los jóvenes, los hijos de los trabajadores agroexportadores, de las agroexportadoras que ahora han sido detenidos, heridos, denunciados o asesinados, no puede ser la manera como nos seguimos relacionando en el Perú. Es preciso que las actividades económicas se reorientan en función de las necesidades humanas y de los derechos fundamentales de la gente. Por eso es que muchos sectores ven al Frente Amplio como una amenaza al sistema corrupto. Muchos ven en el Frente Amplio como que ya llega
el gobierno que puede cortar las uñas y decir basta del saqueo de los recursos naturales, basta de leyes con nombre propio, como ha pasado con la agroexportación y la ley Clipper, basta de leyes que permiten, por ejemplo, que las casas de juego, los casinos, no paguen impuestos. Basta de estafas a nuestras juventudes que permiten que universidades sin la calidad educativa suficiente estafen, como lo han hecho a más de 200.000 jóvenes en el Perú, y no pasa nada. Eso tiene que cambiar. Por eso es que nosotros somos conscientes que una propuesta de gobierno como la del Frente Amplio va a enfrentar intereses económicos muy fuertes. Por eso es que nosotros somos conscientes que vamos a tener que remar contra la corriente. La corrupción no es solamente de políticos corruptos que se alquilan o se venden. La corrupción es de poderes económicos que financian campañas. La corrupción es de aquellos que colocan los técnicos o sus empleados para que ingresen a la política y luego pasan la factura. Eso tiene que terminar. Y por eso creo que es importante que en Cajamarca, en la lista de candidatos al Congreso, tengamos personas que tienen una trayectoria de vida, sea en los medios de comunicación, como Tatiana, y que tengan además juventud y energía para hacer los cambios, que tienen que ver con el mundo de la educación y la defensa del medio ambiente, como Flor Quirós, o que tienen que ver como el profesor Guevara o el profesor Castillo en Chota, con quienes han trabajado en la educación pública, o que tienen que ver con activistas ambientales con una formación humanista, filosófica, importante y centrada, como la que tiene Juan Chilón en una larga trayectoria además de defensa de la agricultura, de defensa del derecho al agua, de defensa de los derechos ambientales. Por eso es que nosotros en el Frente Amplio, en medio de las limitaciones que impone la pandemia, en medio de las limitaciones de que no gozamos de la atención o de favor de muchos grandes medios vinculados a grandes poderes económicos, vamos nosotros a decirle al país sí se puede cambiar la economía hacia una economía que garantice el bien público, hacia una economía que garantice la diversificación económica en un país biodiverso como el nuestro, fortaleciendo los mecanismos de descentralización, generando mecanismos que permitan asegurar el agua y la alimentación, pero que también permitan asegurar el microcrédito y el crédito para los pequeños y medianos empresarios, en un país donde el trabajo ha sido fuertemente golpeado. O cuando ha habido trabajo, lo vemos ahora en las agroexportadoras, a través de los servicios y de la terciarización, se ha sobreexplotado, se ha abusado del trabajador, no se han reconocido los beneficios sociales, sus derechos sociales. Todo eso tiene que terminar. Y eso implica fortalecer el Estado. Eso implica ir hacia una nueva constitución, y mientras esa nueva constitución se elabora en el marco de una asamblea constituyente que se puede convocar, ya sea por referéndum del mandato presidencial de quien resulte electo en este momento, como es el Frente Amplio, o con el respaldo y la iniciativa ciudadana. Para ello nosotros consideramos que es fundamental una ciudadanía informada. Consideramos que es fundamental que el voto no sea comprado. Consideramos en ese sentido que los esfuerzos que hemos hecho para que haya mayor transparencia, que los esfuerzos que hemos hecho para evitar que los dineros privados terminen financiando campañas, puedan ser ahora motivo de información y de conocimiento de la ciudadanía para terminar con esta lacra de la corrupción en nuestro país. Por eso, aquí en Cajamarca, una de las rondas campesinas, donde además estamos viendo y nos solidarizamos con las rondas campesinas y urbanas, a los cuales fiscales o jueces que desconocen la justicia intercultural, que no tienen ningún problema de dejar libres a los delincuentes mientras quieren meter a la cárcel, y por largos años, a quienes defienden la justicia intercultural, a quienes nos defienden de los delincuentes cuando la policía no funciona. Nuestro saludo desde el Frente Amplio y todo nuestro respaldo a la legítima causa de las rondas campesinas y de las rondas urbanas. No nos cansaremos de luchar por un país con justicia para todos. Y desde ya alertamos y llamamos a la ciudadanía del Perú
a estar pendientes del fallo del Tribunal Constitucional que atenta contra la justicia intercultural en el país. En la propuesta del plan de gobierno del Frente Amplio, por eso es central la construcción del Estado pluricultural. Por eso es que es fundamental, y lo planteamos como proyecto de ley que no quisieron aprobar en el anterior Congreso, por ejemplo, que si el censo de autoidentificación señala que más del 30% de peruanos se reconocen como miembros de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas o ciudadanos afroperuanos o afroperuanas, efectivamente haya una modificación constitucional profunda para que el 30% de la representación política sea elegida por los propios ciudadanos y ciudadanas que corresponden a otras culturas. Así, la justicia intercultural tendrá que ser respetada. Así, los grandes problemas de exclusión, de racismo que hay en el país tendrán que ser superados. No nos basta, de cara al bicentenario, seguir pensando una sociedad y un Estado hecho para unos pocos, como ocurrió con el Estado criollo en 1821, donde los indígenas siguieron pagando tributos, donde las mujeres siguieron sin poder votar. Esos cambios se pueden lograr. Y por eso, desde el Frente Amplio, planteamos también una profunda reforma del Estado que nos conduzca al Estado pluricultural, plurinacional. Nosotros, finalmente, en lo que toca el espacio de una breve conferencia de prensa, creemos que estas propuestas tienen que estar acompañadas del rol del Estado para dar recursos económicos. Y nos dicen muchas veces de dónde van a salir los recursos económicos. 14.000 millones de soles que han hecho política de perro muerto las grandes empresas. Hay que recuperar esos 14.000 millones de soles. Esos 23.000 millones de soles que se roban cada año tiene que ser reducido drásticamente, y por eso pondremos mano dura a los corruptos y a los corruptores. No solo a los políticos corruptos, sino a los empresarios que los roban. Igualmente, combatiremos la ilusión tributaria y el lavado de activos. Hay que fortalecer y ir hacia una reforma tributaria con fortalecimiento de la SUNAT, con mecanismos de inclusión social y de inclusión financiera, con mecanismos de fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera. Por eso, lavadores de activos de la minería ilegal, de los deforestadores, de las grandes empresas y de los grandes bancos que están prestándose a lavado de activos, están en este momento sintiéndose amenazados. El Frente Amplio representa, en todo caso, una propuesta política de cambio a la que el pueblo, que sabe de la trayectoria y de las propuestas que hacemos, no tiene que temer, ni tiene que ver como una amenaza. Quienes nos están diciendo que somos antisistema, que estamos en contra del cambio, de los cambios que el Perú necesita, en realidad quieren que continúe el sistema de corrupción, quieren que continúe el sistema de depredación de recursos naturales, quieren que continúe la desigualdad y el abuso de los derechos de los trabajadores, quieren que no recuperemos el derecho a la educación y la salud. El Frente Amplio, sin duda, colocará el derecho a la educación y la salud como elementos fundamentales de los grandes cambios que tienen que venir en el país. Y por eso desde ya le decimos al país, sí se puede. Por eso le decimos al país que nosotros no estamos vendiendo candidaturas, que nosotros no estamos comprometiendo la promulgación de leyes y de gobierno al servicio de unos pocos, sino de las grandes mayorías de nuestro país y de las futuras generaciones, porque consideramos que si un país, su modelo económico y su sistema político no sirven para garantizar derechos de las futuras generaciones frente al cambio climático, frente a la contaminación de las aguas, frente a la destrucción de las cabeceras de cuencas, frente a la corrupción de los políticos, estaremos condenados una vez más a esta historia de pobreza, de exclusión y de olvido que amenazan la sostenibilidad y la paz en nuestro país. Desde ya, decir desde esta tierra noble de Cajamarca, decir además desde los lugares más aislados del país, sí se puede, el Frente Amplio luchará por un Perú mejor. Lo hemos dado consecuencia de trayectoria de vida, de no arrodillarnos, de no someternos, de no vendernos, a pesar que denuncien, a pesar que hagan campañas
de desinformación o de demolición mediática, nosotros estamos aquí para decir la mayoría de peruanos y de peruanas es gente digna. Y con esa gente digna, que no está de acuerdo con la corrupción, que no está de acuerdo con la destrucción de nuestros ecosistemas, con esa gente vamos a diversificar la economía, con esa gente vamos a garantizar derechos para todos y para todas. Sí se puede. Muchas gracias. Ha sido la presentación de los candidatos al Congreso y la palabra final es también de Marco Arana, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. El portafolio periodístico en estos espacios democráticos. Vamos a retornar en cualquier momento con más información. Matan